Bueno, vamos a arrancar a ver intercambiadores de doble tubo. Bueno, un intercambiador de doble tubo consiste precisamente en dos tubos concéntricos. Este intercambiador es el más básico, seguramente ya han visto algo en fenómenos de transporte. Por el interior del tubo interno circula un fluido y por el ángulo comprendido entre ambos tubos circula el otro fluido. ¿Qué pasa? A nivel industrial, estos intercambiadores en general los vamos a encontrar como intercambiadores de horquilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a conectar dos de estos tubos a través de un codo y van a generar una horquilla, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos de intercambiadores de doble tubo, en general incluso las fórmulas están aplicadas para intercambiadores de horquilla, en donde dos tubos van a formar una horquilla. Bien, en este caso hay un corte en las horquillas para que se vea que hay dos tubos concéntricos. Y en este intercambiador, por ejemplo, el sentido de ambos fluidos es hacia el mismo lado. Entran por el mismo extremo y salen por el extremo contrario. De manera que el recorrido o el arreglo de ese fluido es en paralelo. Si cambio esa disposición de manera que el ingreso de los fluidos sea en los extremos contrarios, entonces en ese caso el sentido o el arreglo de flujo será en contracorriente. Este tipo de intercambiadores, una de las ventajas principales que tiene es que se puede disponer un arreglo de flujo en toda su longitud para fluidos en contracorriente, ¿sí? Que sabemos que es el arreglo de flujo más eficiente. Entonces, en ese caso, en este tipo de intercambiadores podemos tener esos dos tipos de arreglos, ¿sí? De flujo, cómo van a circular los fluidos a través del intercambiador, puede ser en paralelo, en donde en el mismo extremo se produce el ingreso de ambas corrientes, y en el extremo contrario la salida de ambas corrientes. Entonces el diagrama de temperatura a través del intercambiador quedaría así, ¿sí? Y si no, un arreglo en contracorriente, un arreglo de flujo en contracorriente, en cuyo caso el ingreso de los fluidos sería en los extremos contrarios, y este arreglo además es el arreglo más eficiente, ¿sí? De manera que cuando hablemos de eficiencia de un intercambiador, el intercambiador más eficiente va a ser cuando tengamos un flujo en contracorriente, ¿sí? La eficiencia en ese caso es de 1. Ya vamos a ver a qué se refiere este factor, pero vamos a tener una eficiencia de 1. Por el contrario, si tenemos corrientes paralelas, este factor va a ser menos que 1, y ya vamos a ver cómo afecta en los cálculos de un intercambiador más adelante. Esta foto es para que vean cómo se disponen en planta, y para que vean más o menos el tamaño que puede llegar a tener uno de estos intercambiadores. Las características que tienen estos intercambiadores precisamente es que ocupan bastante espacio. La longitud máxima que pueden tener los tubos para la construcción es de 6 metros. ¿Por qué? Porque más de 6 metros empieza a provocar un pandeo de los tubos, y principalmente lo que ocurre es que el tubo interno, que es el que tiene menos soporte en toda esta, porque el tubo externo lo puede ir sosteniendo con una estructura externa, pero el tubo interno no. Entonces el tubo interno es el que se deforma,
de manera que va deformando la sección de pasaje del ánulo hasta incluso poder tocar el tubo externo. Entonces, por eso es que estos intercambiadores no se diseñan con un largo superior a los 6 metros. Eso sería el estándar máximo que tendríamos para este tipo de intercambiadores. Debido a eso es que no puedo hacer un intercambiador mucho más largo, sino que coloco una horquilla, hago el siguiente, coloco el siguiente tubo, otro codo, el siguiente tubo, y por eso cada uno de estos pares de tubos se denomina horquilla. Se apilan a lo alto, entonces si bien ocupan bastante espacio, pero se pueden apilar, entonces ocupan espacio aéreo y no de superficie de una fábrica. Y lo otro que tienen como ventaja es que precisamente estas empaquetaduras, este sistema de codos se puede sacar y es modulable, ¿sí? Puedo agregar o sacar horquillas. Y eso vendría a ser un poco también la ventaja que tienen este tipo de intercambiadores. También tengo limitaciones con respecto al área máxima, porque al tener una longitud determinada, un determinado tubo, y ya vamos a ver que hay también recomendaciones acerca de cuáles van a ser los diámetros de estos tubos, entonces tengo también limitaciones con respecto al área de estos intercambiadores, que eso sería también una desventaja. En definitiva, no son intercambiadores compactos, versus su siguiente, su evolución, que sería un intercambiador de carcasa y tubo. Bien. Este es otro tipo de intercambiadores, pero de diseño un poco más sofisticado, que lo hacen determinadas empresas, que consistiría en no tener solo un tubo interno, sino colocar hasta 7 tubos en el interior de un tubo carcasa, digamos. Pero bueno, pueden llegar a ser de mayor tamaño, pero son también más complejos, no se pueden arreglar en cualquier taller, no los puede diseñar, es de más difícil su diseño, entonces son poco comunes. Este tipo de intercambiadores es para que los vean, entran dentro de lo que se denominaría intercambiadores de doble tubo. Este es un Harpin, es el que se conoce como intercambiador de horquilla, pero son de diseño especializado. Bien, dijimos entonces que eran tubos concéntricos, 2 tubos concéntricos que se unían a través de estos codos, generando horquillas. En este caso tendría una horquilla, 2 horquillas, ¿sí? Y 4 tubos. Bien, ¿cómo es la conexión de estas horquillas? ¿Sí? En este caso, fíjense que el diagrama está puesto para que el ingreso de los fluidos, en este caso agua y algún aceite, ingresen en los extremos opuestos del intercambiador, ¿sí? De manera que el agua que está yendo por el interior del tubo interno circula en este sentido, y el aceite que está yendo por el ánulo, es decir, el espacio comprendido entre el diámetro exterior del tubo interno y el tubo externo, circula en el sentido contrario. Perdón, por acá. De manera que este sistema tiene un arreglo de flujos en contracorriente. Piensen ustedes cómo sería en el caso de que el arreglo de flujo que quisiera en este sistema de 2 horquillas fuese con un arreglo de flujo en paralelo. ¿Cómo podría hacerlo? Bien, una forma de hacerlo sería, fíjense que en este caso ingresa en esta horquilla el agua, recorre el primer intercambiador y pasa al segundo. Ahora vamos a suponer que tengo mucha agua para meter al sistema,
De manera que puedo dividir el flujo y hacerlo pasar por los dos sistemas para que ingrese en los dos sistemas a la misma temperatura el agua, por ejemplo. Entonces, yo podría sacar este codo, ¿sí? Lo desmonto, y puedo hacer que este flujo se divida e ingrese en la primera horquilla y en la segunda horquilla. ¿Sí? Entonces, el flujo que ingresa por la primera horquilla, la horquilla de abajo en realidad, pero por donde es el primer ingreso del agua, saldría en este caso por acá, y el flujo que ingresa en la segunda horquilla saldría en este caso por acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, fíjense que seguimos teniendo los flujos en contracorriente, pero ahora lo que cambió fue que el agua, en lugar de circular en serie a través de los intercambiadores de doble tubo, el ingreso del agua va a ser en paralelo. ¿Sí? El ingreso del agua va a ser en paralelo a los dos sistemas, a los dos intercambiadores. Entonces, una cosa va a ser el arreglo de flujos y otra cosa va a ser el arreglo de los intercambiadores, de los equipos, ¿sí? El tipo de conexión que tengan los equipos. Bien. De manera que, era una de las preguntas que les había hecho al principio, recordemos y tengamos bien presente y hagan ustedes el ejercicio, cómo podrían hacer la disposición de flujos en este sistema, de manera que ambos flujos queden en paralelo o ambos flujos queden en serie. Y de manera que los flujos estén dispuestos en cocorriente o paralelo, por eso no quiero que se confundan, en general se le dice de las dos formas también, en cocorriente o en paralelo, o si la disposición de flujos está en contracorriente, ¿sí? ¿Se entiende? Una cosa es la disposición de flujos, que en este caso está en contracorriente, pero además de estar en contracorriente, la conexión de los equipos es en serie, ¿sí? Porque después de pasar por el primer equipo, ese mismo fluido pasa por el segundo equipo. Entonces, en ese caso tengo una conexión en serie. Bien. Bien, estos tubos, que dijimos que son el tubo interno, pueden tener lo que se denomina, pueden ser tubos lisos o pueden ser tubos que se denominan de superficie extendida. Estos tubos de superficie extendida tienen como si fuesen aletas. No sé si las ven, tienen como si fuesen estas aletas, ¿sí? Que precisamente es para lograr mayor superficie en la parte externa del tubo. Esa mayor superficie va a ser muy necesaria, por ejemplo, en el caso de que esté trabajando, con gases, ¿sí? Y en este caso, además, en el cálculo del intercambiador, también debe incluirse un término que haga referencia a la eficiencia de estas aletas, ¿sí? Porque la transferencia de calor, en este caso, empeora, pero sin embargo, lo que sí mejora es el área disponible para el contacto del fluido que va por fuera. Este es otro tipo de dispositivos que se le puede llegar a agregar este tipo de intercambiadores, que son promotores de turbulencia. ¿Por qué quiero promover la turbulencia? Dijimos que, como hablamos en el primer módulo,
hablamos de las resistencias que existen a la transferencia de calor, y una de ellas es una transferencia ocasionada por la estratificación de flujo contra la pared del tubo, ¿sí? Entonces, introducir este tipo de promotores lo que hace es mejorar la turbulencia, porque dijimos que si aumentaba la turbulencia, si tenía un régimen más turbulento, si tenía un Reynolds más alto, eso hace que esa capa disminuya y entonces la transferencia de calor mejora. Y este es un concepto muy importante. Es un concepto muy importante que al aumentar el Reynolds, al aumentar, al llevar el flujo a un régimen más turbulento, la transferencia de calor mejora. Pero hay algo que ustedes vieron además en fenómenos de transporte, y es que cuando yo tengo un régimen más turbulento, la transferencia de calor mejora, pero hay más caída de presión, ¿sí? El fluido va perdiendo más energía, precisamente al ser más turbulento, al atravesar esa cañería. Entonces, en este caso, estos dispositivos aumentan la transferencia de calor, pero también aumentan la caída de presión. Este es un tipo de intercambiador de doble tubo, también bastante poco común. Se utiliza cuando tengo algún compuesto muy viscoso o que genere demasiada estratificación en el tubo. Entonces es lo que se conoce como un intercambiador de superficie rascada. ¿Sí? Esto va a ir girando el tubo interno con estas aletas que van a ir rascando la superficie para que no se deposite. Puede ser para mermeladas, para sustancias muy, muy viscosas. Pero bueno, es poco común y no va a estar dentro de, sí que lo conozcan, sí que sepan que existe. Este es el motor que hace girar el sistema, pero no va a estar dentro de los cálculos que hagamos en la materia. Las características de este tipo de intercambiador están ahí, pero principalmente, ¿cuándo voy a pensar en un intercambiador de doble tubo? Cuando hablo de un área chica, ¿sí? Cuando esté hablando de un área de intercambio pequeña, voy a pensar en un intercambiador de doble tubo. Si estoy hablando de un área mayor que esta, esto para que vayan teniendo idea de qué sería un área pequeña y qué sería un área grande, esto que está acá es un área pequeña. Les diría que lo más común es que un intercambiador de doble tubo esté para unos 10 a 15 metros cuadrados. Esto es un amplio rango de operación, perdón, de este tipo de intercambiadores. Pero en general, un intercambiador de doble tubo lo voy a pensar cuando tenga, sí o sí, cuando tenga 10 metros, 20 metros cuadrados, me pienso en un doble tubo. Es más fácil después analizar otras cosas, porque también podría poner un placas a partir de esa medida, podría llegar a pensarlo, hay placas muy chiquititas. Pero, y depende del proceso, todo va a depender del proceso, pero vamos a pensar en un intercambiador de doble tubo cuando estemos hablando de un área chica, sí o sí. Si no, ya vimos que es muy engorroso poner esas horquillas que son poco empacadas en cualquier fábrica. Nadie diseñaría un intercambiador de 200 metros cuadrados, que ya sí estoy pensando más en un intercambiador de carcasa y tubo, nadie pensaría en un doble tubo, ¿sí? Porque me ocuparía media fábrica. Y la otra característica también que nos hace pensar primero que nada, que sea un área chica, pero además, si necesito que ese intercambio llegue a delta T muy chiquitos. ¿Y qué sería este mínimo delta T? ¿Cuál sería la proximidad? ¿Qué es lo más cerca que voy a poder tener? Eso es las temperaturas de los dos fluidos, ¿sí? ¿A cuánto se van a poder acercar? ¿Y por qué este intercambiador me permite eso? Me permite eso porque puedo mantener todo el tiempo los flujos en contracorriente. Entonces, al poder mantener los flujos en contracorriente, puedo hacer que la temperatura de un fluido, la temperatura del fluido frío, se acerque mucho, tanto como 5 grados, a la temperatura del fluido caliente, ¿sí?
Bien. ¿Y qué pasa con este tipo de intercambiadores? Fíjense que en este caso está simbolizada con la T mayúscula, la corriente del fluido caliente, en general o le ponemos la H o le ponemos la T mayúscula, y la T minúscula al fluido frío. Están entrando los dos fluidos en el mismo extremo, significa que el arreglo de flujos en este caso es en paralelo, es en cocorriente o en paralelo, lo podemos llamar de las dos formas, ¿sí? Seguramente hasta ahora lo vienen llamando solo como cocorriente. ¿Y qué vemos? Vemos que en un área determinada, el calor que se transfiere en esa área va a ser igual a el coeficiente de transferencia por esa área por el delta T que existe en ese punto entre las dos corrientes. Pero si vemos el análisis de la variación de temperatura a lo largo del intercambiador, vemos que las temperaturas van cambiando punto a punto. Entonces ese delta T también va cambiando punto a punto. ¿Sí? Pero el área en el intercambiador, el área en una sección, va a ser la misma. Entonces, si yo quisiera calcularlo punto a punto, puedo usar directamente esta fórmula, Q igual a U por A por delta T. Pero cuando quiero hacer el cálculo del intercambiador, la integración para hacer el cálculo de un equipo nos da un nuevo término que es el delta T medio logarítmico. ¿Sí? El delta T medio logarítmico resulta de la integración del punto a punto del intercambiador y nos va a permitir, entonces va a ser el término que vamos a usar para calcular el calor total intercambiado en ese intercambiador, ya teniendo incluido en ese término esta variación de temperatura punto a punto que ocurre en el equipo. ¿Sí? Entonces esta va a ser la fórmula para el cálculo del intercambiador. ¿Y qué es ese delta T medio logarítmico? Bien, la fórmula está indicada acá, pero va a depender de qué. Va a depender de si el arreglo de flujos es en paralelo o en cocorriente. A ver si les puedo escribir, sí, en paralelo o en... ¿Sí? En paralelo o en cocorriente. O si el arreglo de flujo es... ¿Se me deja? En contracorriente, como está dispuesto acá. ¿Sí? Entonces, seguramente, no sé si esto ya lo vieron, pero bien, el cálculo va a ser la diferencia de temperaturas en uno de los extremos menos la diferencia de temperaturas en el otro extremo, dividido el logaritmo de esas diferencias en un cociente. ¿Sí? La fórmula siempre va a ser esta, y entonces, tan solo haciendo el gráfico de la disposición de flujos, estos números van a cambiar, sea en paralelo o sea en contracorriente. ¿Sí? Bien. Entonces, de manera global va a ser un delta T1 menos un delta T2 y el logaritmo del cociente de ambos delta T. Entonces, ya sabemos cómo calcular el delta T en la fórmula de Q igual a U por A por delta T. Me quedo acá el cocorriente, que a ver si puedo borrar. Bien. Lo otro que tenemos que recordar es que, porque nos va a servir para el cálculo, es que en ese intercambiador la circulación del fluido va a ser en caudal, por supuesto, y que ambos fluidos van a sufrir un salto térmico de temperatura, es decir, van a sufrir un delta T, y que la multiplicación de flujo por capacidad calorífica por el delta T que sufre ese fluido va a ser igual al calor que se intercambie en ese intercambiador. Va a ser igual que el U por A por delta T. Y que ambos fluidos
van a intercambiar calor únicamente entre sí. Esta es la suposición de la que parten todas las fórmulas de cálculo de equipos de intercambiadores de calor, ¿sí? Y acá abajo lo que ven es precisamente el término de nuevo de velocidad de capacidad calorífica, que ya se los había nombrado, y lo que muestra el gráfico es que cuando la velocidad de capacidad calorífica de un fluido es más chica, ese fluido, que en este caso es el fluido caliente, que está representado con la H de hot, y en el diagrama de temperatura está representado por la T mayúscula, ese fluido que tiene el WCP más chiquito va a ser el que más delta T sufra. Fíjense que acá es el que más cambio de delta T sufre. Versus, si en el caso de que tenga un WCP, una velocidad de capacidad calorífica más grande que el otro fluido, fíjense que va a ser el fluido que menos delta T sufra, ¿sí? Es el que tiene menor capacidad de variar su temperatura. Bien. Entonces, dentro de las ventajas que tenemos de intercambiadores de doble tubo, es la facilidad para tener el flujo en contracorriente, que pueden manejar altas presiones, porque hablamos de diámetros pequeños, que tienen una construcción modular, de manera que puedo ir cambiando el número de horquillas. Son fáciles de mantener y reparar, porque se pueden hacer en cualquier taller, o sea, es una mano de obra poco especializada la que puede ocuparse de reparar este tipo de intercambiadores, y eso hace que tenga bastante proveedores, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Es que es caro y es impráctico para grandes cargas térmicas, ¿sí? Cuando estoy hablando de que tengo que tener grandes cargas térmicas, que va a involucrar además grandes áreas, en ese caso el intercambiador no conviene. Bien. Y además de recordar, para las consideraciones de cálculo, de recordar siempre que el WCP del fluido caliente o del fluido frío va a ser igual al del fluido contrario, y que ambos van a ser iguales al calor que se intercambia en el equipo. También debemos recordar que en este caso el área de intercambio se considera que es el área externa del tubo interno, ¿sí? Entonces, las dos fórmulas principales que vamos a tener para el cálculo de estos intercambiadores va a ser WCP delta T y Q igual a U por A por delta T, ¿sí? Bien, ¿qué sabemos? Supónganse que tenemos que calcular. Esto es la parte teórica, después ya lo vamos a ver en un ejercicio, pero para ir visualizando de qué manera deberíamos calcular un intercambiador de calor. ¿Qué sabemos de esta fórmula? Sabemos que el delta T es igual al delta T medio logarítmico en este caso, ¿sí? Sabemos que el U depende de qué? Depende de, recuerden que el U es la suma de las inversas de todas las resistencias que ocurren por convección, por conducción, por incrustamiento, ¿sí? Y en ese caso, entonces, sabemos que el U va a depender del H, que va a ser el coeficiente de transferencia por convección. ¿Y por qué no está incluido entre los factores de los que depende la conductividad? Porque en este caso, como estoy hablando ya de intercambiadores de calor y no estoy hablando de aislación, como era en la unidad 1, en la unidad 1 en muchos casos queríamos aislar, estamos hablando de tuberías aisladas. En este caso estamos hablando de equipos que están dispuestos y están hechos para transmitir calor, entonces siempre van a ser de metal. Con lo cual, en este caso, la pared del tubo y la conductividad térmica empieza a ser un término bastante despreciable para el cálculo del U.
Entonces asumimos que depende principalmente del H. El U ya van a ver que ya no existe, ya no lo ponemos, lo despreciamos en el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Y ese H, si recuerdan de qué depende, depende del Reynolds. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que cuando tenemos un Reynolds alto, cuando tenemos un régimen turbulento, esa capa límite disminuye, de manera que se beneficia con un Reynolds alto, con mayor turbulencia, voy a tener mejor transferencia de calor. El coeficiente global de transferencia de calor va a mejorar. Y ese Reynolds, a su vez, por supuesto, depende de las propiedades del fluido. Pero entonces, asumamos que tengo un requerimiento de procesos, en el cual debo calentar o enfriar una corriente desde una temperatura T1 hasta una temperatura T2. Es decir, que el delta T de ese fluido lo conozco de qué fluido se trata. Si conozco además el caudal, conozco todo lo que se refiere a las propiedades del fluido. ¿Sí? ¿Qué me puede llegar a faltar? Me puede llegar a faltar la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad va a depender del diámetro de cañería que elija. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la incógnita de toda esta ecuación? Asumiendo que el delta T es fácil de conocer, porque uno va a ser el requerimiento del proceso, que debo enfriar o calentar una corriente determinada, y del otro lado, asumo, por ejemplo, que necesito utilizar alguna utilidad, algún servicio auxiliar, y yo defino cuál va a ser la temperatura de ingreso y de egreso de ese servicio auxiliar. Entonces, en este caso tendría el delta T, conocería mucho de U, pero mi incógnita en general siempre va a ser el área. ¿Sí? Y este va a ser un proceso, ya lo vamos a ver en el cálculo, iterativo. ¿Por qué? Porque yo no conozco el área, entonces como ingeniero voy a decir, bueno, voy a definir un área, voy a elegir tubos de, por ejemplo, 1,5 pulgadas el tubo interno y 3 pulgadas el tubo externo, no me acuerdo exactamente los valores, hay que recurrir a una tabla. Pero entonces, una vez que defina eso, ¿qué voy a tener? Una vez que yo defina los tubos, ustedes van a tener que definir los tubos, van a definir además el área. Y cuando definan el área, además van a definir la velocidad. Entonces van a calcular la velocidad, van a calcular un U, van a calcular un delta T medio logarítmico, pero tengo que ver si eso cumple con los requerimientos. Tal vez necesite cambiar el área, y entonces si cambio el área, cambio de nuevo el U, ¿sí? ¿Por qué? Porque asumamos que ustedes me dijeron, bueno, vamos a elegir un tubo interno de 1,5 pulgadas, un tubo externo de 3 pulgadas, 2 pulgadas, lo que sea. Definimos el área, y resulta que el intercambiador da bastante bien. O sea, calculo el U, el área, me da el calor, todo cierra. Perfecto. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un fluido a través de un caño, de una tubería, de una cañería? Ese fluido va perdiendo energía por el solo pasaje a través de esa tubería. Y si pierde energía, pierde presión. Entonces, el diseño de un intercambiador de calor involucra, como punto número 1, el cálculo del área. ¿Sí? Que ustedes digan, bueno, el intercambiador va a ser así, con este tubo interno, con este tubo externo, de tanta longitud, de tantas horquillas va a tener esta área. Pero algo que no se tienen que olvidar, y que no está completo el cálculo, si no lo hacen, es cuál va a ser la pérdida de presión en ese equipo. Porque si yo coloco un equipo de un área determinada, que considero que en este cálculo inicial me da perfecto el área, me cierra el calor, el delta T, todos los cálculos térmicos me dan perfecto. Lo pongo en la planta y resulta que cuando lo pongo en marcha no sale flujo, sale un fluido
el fluido que yo consideraba que tenía que tener determinado caudal, ahora tiene 10 veces menos. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, precisamente, no calcularon cuál era la pérdida de carga de ese equipo. Entonces el sistema no les tolera que pongan ese equipo en planta porque no tienen presión. Entonces el cálculo de un intercambiador de calor va a ser el área y va a ser la caída de presión de ese intercambiador. Y tengo que ver si esa caída de presión es admisible para poder poner el equipo en planta. ¿Y qué significa que sea admisible? Bueno, que la presión que tengo en el sistema en procesos me dé para que el intercambiador que agrego tenga además una pérdida de carga adicional. Esto también son cosas que ya vieron en fenómeno de transporte, pero tal vez lo vieron con válvulas. Bueno, es lo mismo, es el mismo concepto. La pérdida de carga, recuerden que va a depender de la velocidad, va a depender del factor de fricción. El factor de fricción va a depender de las propiedades del fluido, va a depender de la velocidad fuertemente y del diámetro de la cañería. Entonces, todos estos factores que vimos que anteriormente yo iba a modificar para hacer un diseño térmico, ahora los tengo que tener en cuenta también para la pérdida de carga. Y recuerden siempre que pérdida de carga y transferencia de calor van a ir opuestas, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer el juego de maximizar, disminuir el área todo lo que pueda, para que me salga más barato el intercambiador, para que además tenga una buena velocidad y que me genere un buen Reynolds y que tenga una buena transferencia de calor, pero si yo voy en ese sentido, tengo que ver si ese intercambiador no tiene una pérdida de carga excesiva. ¿Sí? Entonces, es el doble juego, por eso les digo que siempre el cálculo de los intercambiadores, lo van a ver en todos los intercambiadores que calculen, es iterativo. Ustedes van a definir, primero que nada, van a definir cuál va a ser su intercambiador. Bien, van a hacer los cálculos. Los térmicos les da, supónganse que sí, se van a pérdida de carga. Pérdida de carga no me da, vuelvo a lo térmico. ¿Sí? Ya vamos a verlo, pero es un proceso iterativo. Tengo que tener en cuenta siempre las dos cosas. Bien. Bien, esta es una descripción de los factores de los cuales dependen el delta P, que ya los dijimos, que va a depender de la velocidad, va a depender de las propiedades del fluido, y va a depender de el diámetro. Bueno, y de eso principalmente, que ya lo dijimos todo. Entonces, bueno, y por supuesto que se asume que el delta P es proporcional a la longitud del tubo, ¿no? Sí, eso ya lo sabemos. Cuanto más larga sea la tubería y más severas sean las restricciones, mayores serán las pérdidas de presión. Puede ser continuas a lo largo de todo el conducto o accidental debido a algún cambio de dirección. Y que el delta P depende del diámetro de la tubería, de la velocidad del fluido, de las propiedades del fluido, ¿sí? Entonces, recuerden que cálculo de un intercambiador, área y caída de presión. Y una va a ir en contra de la otra. Entonces yo tengo que hacer el juego y llegar al diseño óptimo en el cual ambas cumplen con las necesidades de diseño. ¿Sí? Esto es un poco de lo que les estaba diciendo. Recuerden que hasta ahora ustedes acá tenían que ir desde un punto 1 hacia un punto 2. Tenían la pérdida de presión en toda esa cañería. Puede ser que en el medio, en algún ejemplo, tenían alguna válvula, algún codo, alguna reducción del diámetro de la cañería, y eso era lo que les ocasionaba el delta P. Bueno, ahora es similar. Lo que ocasiona el delta P es el intercambiador de calor, de manera que yo tengo que hacer los cálculos para que de todas maneras el flujo deseado llegue del punto 1 al punto 2, ¿sí? A pesar de haber pasado por el intercambiador de calor. Entonces, este intercambiador de calor tiene una determinada caída de presión que puede soportar el sistema. Y no puede soportar más, porque si soporta más, baja el flujo.
¿sí? No voy a tener, no voy a cumplir con los requerimientos de proceso. Entonces, en general, cuando hablamos de pérdida de carga, en general, la pérdida de carga admisible calculada puede ser usada para uno o para varios intercambiadores. ¿Sí? Puede ser que en este caso está simbolizado como un intercambiador de calor, pero si yo tengo 2, 3, los que fuese, intercambiadores en serie, pasa lo mismo, ¿sí? La suma de esos intercambiadores de calor pueden perder el delta P que me permita llegar de P1 a P2 con el caudal necesario. Entonces, en serie, los delta P se van a sumar. Y esto era lo que le quería decir, que normalmente se acepta una pérdida de carga de 0,7 por intercambiador. Esto es, ¿siempre voy a tener que usar 0,7 de pérdida de carga? No, depende del sistema. Puede ser que, en el caso de ustedes, ahora el ejercicio les diga, tienen que tener una pérdida de carga de no más de tal valor, o que ustedes en planta determinen cuál va a ser la pérdida de carga admisible de ese sistema, ¿sí? ¿Qué voy a intentar? Voy a intentar aprovechar al máximo la pérdida de carga, porque eso me va a disminuir el costo del equipo, pero sin olvidar que reducir el costo inicial del equipo para tener un área más chica, porque significa que aproveche al máximo la pérdida de carga, involucra también el costo de bombeo, ¿no? No lo olvidemos a eso. Entonces, como les decía al principio, la eficiencia también tiene que estar, la eficiencia energética también tiene que estar siempre contemplada en nuestros cálculos, o al menos en nuestros conceptos, ¿sí? Tal vez no van a llegar a calcular la potencia de la bomba, qué bomba necesitarían, etcétera, etcétera, pero sí ustedes lo tienen que tener presente al momento, por ejemplo, de dar recomendaciones, que calcule un intercambiador, capaz que les dice el ejercicio, y si no les da, dé las recomendaciones para, bueno, ustedes tengan en cuenta qué significa también, qué significa tener un área muy chica, ¿sí? Un área muy chica y forzar al máximo la caída de presión. Si lo tengo disponible, lo tengo en planta, quiero ahorrarme en el costo de instalación inicial, bien, perfecto, ese es un camino. Pero tengan en cuenta que ese camino además involucra costo de bombeo, ¿sí?